Revolución de 1910 es el resultado de un proceso largo y complejo de cambios en la estructura política y social de México. Iniciado, podemos decirlo, que la semilla de la Revolución Mexicana se sembró con la Ley de Desamortización de Bienes del Clero y de las comunidades civiles y religiosas, emitida por los gobiernos liberales durante la primera mitad del siglo XIX. La ley de desamortización es una ley que obligaba a vender una serie de tierras que habían caído en manos muertas, es decir, manos que no podían transmitir la propiedad y que por lo tanto quedaban fuera del comercio esos bienes, esas tierras. Básicamente se ha pensado pues que esa ley de desamortización afectaba únicamente a las comunidades religiosas, es decir, a los conventos, a las iglesias, pero afectaba también a las comunidades civiles. Y dentro de las comunidades civiles están precisamente las comunidades indígenas, las cuales tenían dos tipos de tierras, comunitarias y ejidales. La ley obligaba a la venta de las tierras comunitarias, tierras que se les habían otorgado desde el siglo XVI para asegurar la autonomía, el funcionamiento y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son las comunidades? Bueno, son los pueblos que siguen subsistiendo hasta nuestras fechas en todo el territorio nacional. La venta de esas tierras se pensaba por el gobierno que daría como resultado la pulverización de la propiedad con el surgimiento y el desarrollo de muchos pequeños propietarios que podrían trabajar sus tierras pues al estilo de lo que sucedía un poco en Europa. Todo lo contrario, lo que va a suceder es que quien compra las tierras serán los grandes hacendados vecinos, que son los que tenían los recursos para la compra de estas tierras, y vamos a pasar de un latifundio de carácter social y un latifundio que buscaba pues la preservación y el funcionamiento de estas comunidades a latifundios con vocaciones privadas. Ni bueno ni malo, simplemente una vocación distinta. Esto llevará a que las poblaciones que antes eran dueñas comunitarias de la tierra, ahora trabajarán las mismas tierras, pero ya no será para la comunidad, sino para el nuevo dueño de las mismas. Por lo cual se van a iniciar, por otro lado, procesos de explotación muy serios, las conocidas o denominadas tiendas de raya, etcétera, que vincularán económicamente y que endeudarán al trabajador de la tierra y en ese sentido crearán pues un sistema sumamente lamentable, muy delicado de explotación agraria. En ese sentido, el movimiento revolucionario agrario parte precisamente de esa realidad. Por eso, el movimiento zapatista, con Emiliano Zapata, sacaba la Real de Cédulas de Carlos V de otorgamiento de las tierras comunitarias. Podemos plantear, pues, que la Revolución Mexicana de 1910 es una revolución que tiene varias revoluciones dentro. Una revolución agraria, una revolución de carácter popular, laboral, y que se va a ir manifestando en las diferentes peticiones y los diferentes anhelos que se habrán de reflejar en la Constitución de 1917. Pensemos en el artículo 127 constitucional, pensemos en todas las reformas que se hacen en materia laboral, cómo se saca de la legislación civil la contratación laboral, y pensemos en todas las reformas, esto es muy interesante, que va a ser el gobierno de Venustiano Carranza, terminando o ya en las últimas etapas de la época revolucionaria. El tema del municipio libre, las reformas en materia de derecho de familia, la expedición en el sentido de la ley de relaciones familiares que incluyó ya definitivamente el divorcio con disolución del vínculo matrimonial, que venía existiendo ya de unos años antes con la denominada ley del divorcio, que se incluye también, por ejemplo, la posibilidad de la adopción, cosa que no se incluía en derecho mexicano, el matrimonio por un régimen de separación de bienes, etc. La Revolución Mexicana va a dejar una destrucción patrimonial y económica muy grande y va a romper muchos vínculos familiares. Habrá muchos huérfanos y huérfanas, habrá familias rotas, habrá nuevos emparejamientos, digamos, y el derecho ha de responder en ese sentido. La nueva Constitución será una Constitución que en realidad reforma a la Constitución previa de 1857. ¿Qué es lo que sucede? Venustiano Carranza pensaba simplemente hacer una reforma constitucional y continuar con la Constitución del 57 tal cual. En términos políticos y de visión y de imagen política, se consideró que era mucho mejor hablar de una nueva Constitución. Sin embargo, había un obstáculo constitucional que evitaba hacer una Constitución derivada de un movimiento revolucionario. Es por eso que la fórmula promulgatoria de la Constitución de 1917 es como es: Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, que reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Que podemos verlo de las dos formas. No es más que la Constitución del 57 reformada con una fórmula especial, o bien es una Constitución que reforma a otra Constitución, y no es una Constitución nueva en principio. En sentido, la revolución habla de reflejarse o buscar reflejarse en ese texto constitucional. Un nuevo México, un México que va a tener sin duda una vocación agraria, pero que requerirá
absolutamente del desarrollo y de la implementación de un desarrollo industrial muy importante. Durante el siglo XIX tuvimos mucho de ese desarrollo, pero la revolución cortó de tajo, rompió muchas unidades productivas. Uno puede ver los restos de las haciendas en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, y así en el resto de la República, quedan unidades de producción, las cuales al no conservarse como tales y destruirse, pues tuvieron que regenerarse y pensarse en nuevas formas de desarrollo económico y de desarrollo regional. En el sentido, nuestra Constitución es una Constitución que reflejó en un momento dado la situación de un país y que cabe ahora cuestionarse si sigue reflejando la situación del México actual, la economía del México actual y sobre todo lo que queremos a futuro en nuestro país. Muchas gracias.